Gavino Barreda. Saber para prever, prever para actuar. Si damos un giro a nuestra mirada y retornamos hacia el último tercio del siglo XIX mexicano, podemos encontrarnos con un hombre de ciencia, educador, filósofo, médico, abogado, político con ideas innovadoras, con una visión hacia el futuro transformadora y llena de esperanza para la educación y el progreso integral del país. Pero, ¿quién es Gavino Barreda? Nació en Puebla el 19 de febrero de 1818, un niño que lleva por nombre Gavino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores, hijo de don Antonio Barreda y doña María Dolores Flores Alatorre. Su nacimiento estuvo marcado por bruscos cambios políticos. Al cumplir 2 años Gavino, ocurren hechos importantes dentro del país, pues al restaurar la Constitución de Cádiz, se inicia un movimiento de independencia en la Nueva España, como reacción antiliberal. Al mismo tiempo, en Francia surge el positivismo, el cual repudia los postulados de la teoría liberal. Fue uno de los responsables de la fundación y consolidación de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada con el fin de orden y progreso del país y la emancipación de la mente del mexicano. De igual manera, responsable de la introducción del positivismo, una corriente filosófica que tiene sus antecedentes en la Francia revolucionaria y post-revolucionaria, y que tiene como lema saber para prever, prever para actuar. Hablar de positivismo implica afirmar que el único conocimiento válido es el que se adquiere y se puede verificar de manera empírica, lo cual lleva a exaltar que el único medio para lograr el progreso y el orden social es la ciencia. Esta teoría, me atrevo a decir, es una de las bases fundamentales en la integración triunfal de la política liberal mexicana, además de que fue una pauta que dio paso a la realización de los fines de la burguesía mexicana de ese entonces y, por qué no, fundamental en el desarrollo del país hoy en día. ¿Por qué instaurar el positivismo en el contexto mexicano? Con la muerte del imperio de Maximiliano y con la retirada de los invasores franceses, se inició un nuevo periodo en la historia nacional, la restauración del régimen republicano. El grupo liberal triunfante tenía conciencia de que la plena realización de los ideales liberales solo sería factible en un Estado laico. Es entonces que la educación pública recobra de esta manera el carácter de una preocupación fundamental. Y para cumplir con esta meta, las ideas positivistas introducidas en México por Gavino Barreda adquirieron una gran importancia, pues el país se encontraba inmerso en un clima de dificultades sociales, económicas, políticas y educativas, las cuales fueron consecuencias del movimiento de independencia iniciado en 1810, además de los resultados de las pugnas entre liberales y conservadores. En 1867, el presidente Benito Juárez García llamó a Barreda como su colaborador, esto con el fin principal de reestructurar las bases de la educación y darle una nueva dirección, lo cual se consideró en ese entonces como una estrategia para construir el orden social. Es por ello que a partir de ese momento, la educación se basaría en los principios de la ciencia, inspirados en la filosofía de Augusto Comte. Su objetivo, según Barreda, lograr la emancipación de la mente de los mexicanos y establecer el orden, lo cual consideraban el principal objetivo y mayor anhelo. Es así como Barreda lo menciona. La anarquía que reina actualmente en los espíritus y en las ideas no puede cesar hasta que una doctrina verdaderamente universal reúna todas las inteligencias en una síntesis común. Es decir, Barreda tenía como ideal el unificar el pensamiento de los mexicanos. Al ser el orden una suposición social y el medio para alcanzar el progreso, el Estado debía avalar y preservar esta propuesta, formando así buenos ciudadanos, que sean así servidores de la sociedad. Es así que Gavino Barreda considera que el Estado debe educar a los ciudadanos en una educación especial, con la idea de un catecismo moral que fuese ajeno a todo dogma teológico o metafísico, cuyas consideraciones fuesen totalmente humanas y científicas.
Gabino Barreda, su legado, vigente o en el olvido. A la derrota del imperio, el 16 de septiembre de 1867, Barreda pronunció en Guanajuato una oración cívica a la República. Tras ello, fue llamado por Benito Juárez para que formara parte de la comisión encargada de redactar un plan de organización educativa. La ley implantó la enseñanza elemental obligatoria y gratuita, eliminó la instrucción religiosa y trató de erradicar la ignorancia, conciliando la libertad con la concordia y el progreso con el orden, lo cual cabe destacar, permanece vigente hasta nuestros días, pudiendo decir que es un legado y una aportación relevante a la educación mexicana. La Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México inició sus labores el primer día de febrero de 1868, la cual sobrevive hasta nuestros días, fundada por el entonces presidente de México, el licenciado Benito Juárez García. El médico Gabino Barreda fue nombrado su primer director en el año de 1868, trabajando Barreda con el lema Amor, Orden y Progreso. Fue el encargado de redactar el plan de estudios bajo el cual la institución impartiría sus cátedras. Dicho plan giraba en torno al positivismo, pues se apoyaba en una enseñanza científica, en la que la ciencia y sus aplicaciones permitirían reformar a la sociedad, adoptando como suyo el lema positivista, saber para prever, prever para actuar. Teniendo el ideal de la educación como liberadora y sirviendo como herramienta para la emancipación mental del sujeto, ya que a través de ella, menciona, se logrará el progreso, teniendo como uno de los principales objetivos preparar a los jóvenes de la manera más sólida para su ingreso a las escuelas de enseñanza superior, planteamiento que hasta hoy en día la Escuela Nacional Preparatoria permanece vigente y reflejando así el ideal del positivismo, la constante búsqueda del conocimiento y el progreso. Gabino Barreda muere en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1881. Y esa manera de conclusión que me permito decir que el legado de Barreda sigue reflejado en la educación de hoy en día, tal vez no como tal, pero aún quedan vestigios que siguen siendo partícipes del desarrollo y progreso del país, ya que como es de saberse y cabe recalcar, la educación es vista como la base para el desarrollo del país en aspectos tanto políticos como culturales, económicos y sociales. En cuanto al positivismo, este tiene en sus fines un anhelo que la nación mexicana ha tenido y aún hasta nuestros días se conserva, el progreso, y es a través de la educación que será posible dar pie a transformar y al progreso de nuestra nación.